Hola emprendedores, en el video de hoy hablaré de algo que a mí me hubiera gustado haber sabido cuando empecé a emprender y creo que es una de las cosas que indirectamente me llevó a uno de los periodos con mayor estrés que he tenido mientras en todo el tiempo que llevo emprendiendo. Como lo he comentado otras veces, yo llevo como 14 años emprendiendo formalmente y anteriormente a eso tuve varios otros emprendimientos informales de otro tipo. Quizás en algún otro video hable un poco de esos primeros negocios igualmente. Y también he comentado que en el primer emprendimiento que yo tuve, mi rol era más bien comercial. De hecho, normalmente yo me he dedicado en mi vida en general, en la parte profesional relacionada a tener un negocio como empresario, normalmente me he dedicado a las ventas. O sea, si tú me pones en una empresa, normalmente eso es lo que voy a terminar haciendo. Es lo que me gusta, es lo que se me da bien, pero igualmente, y es una de las razones también por las que inicié este canal hace ya casi 5 años, me empecé a formar bastante hace unos 10 años, diría yo, 10 11 años, en temas relacionados al emprendimiento, a la gestión de una empresa, por varias razones, pero todas vinculadas a problemas que tuve en la gestión de esta primera empresa, de este primer negocio. Cosas que me pasaron, bueno, multas de servicio de impuestos internos, yo le compré la participación a un socio que llevaba más la parte financiera, contable, tributaria, más o menos la historia que yo veo normalmente de muchos emprendedores que me dicen hoy día, no, que yo no veo eso del tema financiero, tributario, contable, lo ve el contador, lo ve mi socio, yo no me meto, no me interesa, no sé, no se me da, excusas que uno se da para ser irresponsable con esa parte. La realidad es que si uno tiene un negocio independiente de que se dedique a un área u otra, uno como emprendedor, como empresario, tiene que hacerse cargo también de entender el negocio en todo, independiente de que uno no vea directamente un área. Para eso uno igualmente tiene servicios contables probablemente de apoyo. Hoy día me gusta mucho el tema de que en Alpha Consulting tenemos, por ejemplo, servicio de contabilidad. Siempre fue algo que yo miraba como de lejos respecto de que es un área especialmente sensible. Estoy muy orgulloso hoy día de que nosotros mismos podamos prestar ese servicio sabiendo lo que ayuda a muchos emprendedores y además a precios bastante bajos, en realidad, muy accesibles. Entonces, eso me parece muy interesante. Pero volviendo a este tema, yo pasé mucho estrés, me vi muy complicado. La verdad que fue momentos, digamos, bastante duros para mí emprendiendo. eh, Tanto las multas como sobre todo, la vez que tuve que pagar 10 millones de pesos de impuesto a la renta que no tenía considerado. Es decir, les cuento tal cual como fue. Marzo, mi contador de aquella época me dice, oye, eh, tenemos una renta a pagar de 10 millones de pesos. Estoy hablando de hace 11 años atrás aproximadamente. Yo ni siquiera sabía que era el impuesto a la renta. Sabía que las empresas pagaban probablemente algún impuesto a sus utilidades, entendía que no era el IVA. ¿Ya? De hecho, cuando alguien dice, no, es que las empresas pagan IVA, a mí eso es una alerta de que no estamos entendiendo muy bien a qué nos dedicamos, ni cuál es en el fondo qué es lo que hacen las empresas, porque las empresas no pagan IVA. El IVA es un impuesto que se lo lleva el Estado solamente y uno recauda y lo entrega. Las empresas pagan impuesto a la utilidad. La cuestión es que yo tenía un pago de impuesto de 10 millones de pesos y no los tenía. Eh, Ahí me empecé a interesar inmediatamente de dónde venía esto. Y ahí mi contador de la época me explicaba que en realidad eran 10 millones de pesos que se supone que se referían al 25% de las utilidades que había tenido mi empresa. O sea que yo había tenido una utilidad como de 40 millones de pesos. Y en el ejercicio del año, o sea, además de mi sueldo, de lo que yo ya recibía aparte, 40 millones más. Y
que tenía que pagar el 25% de eso, como corresponde efectivamente cuando se hace el ejercicio tributario anual, la declaración de renta. Por eso también la declaración de renta es tan importante, porque ahí es donde uno demuestra los ingresos que tuvo o las pérdidas que tuvo y paga los impuestos respectivos. Ahí empecé a entender mucho mejor cómo esto funcionaba, que yo tenía que acreditar gastos. ¿Qué ocurría finalmente en la práctica con eso? Ocurría que, claro, efectivamente yo tenía una empresa que vendía y esa empresa claramente tenía utilidades igual altas, pero quizás no eran tan altas como 40 millones de pesos. Yo había sido una persona negligente en acreditar adecuadamente mis gastos, esa era una parte, no llevar una contabilidad más ordenada, no tener mejor comunicación igualmente con mi contador, una serie de cosas hay. Pero más importante, porque de hecho yo le hice esta pregunta a mi contador inmediatamente. Primero, la queja, o sea, yo no me puedo encontrar con esto en marzo cuando tengo que verlo en abril. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Podemos hacer algo? Ahí me dice inmediatamente, no, ya no se puede hacer nada. O sea, esto, tú estás pagando lo que corresponde a año tributario del año pasado. Si quieres rectificar declaraciones hacia atrás, eso es con multas, intereses, te van a auditar, etc. Entonces, es complejo eso, no, al final, en esto ya. Y mi pregunta fue, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y de eso se trata este video. ¿Qué hacemos para que esto no me vuelva a pasar? No me vuelva a pasar el otro año. ¿Ya? Lo primero aquí probablemente hay al menos dos soluciones para esto. La primera es llevar un control absoluto de ingresos, egresos acreditados mensualmente. O sea, que todos los meses tú sepas al dedillo cuánto tú vendes y cuánto estás acreditando el gasto. Es como lo que hago yo hoy día. ¿Ya? Yo tengo un sistema para poder hacerlo. De hecho, así funcionan, por ejemplo, los sistemas ERP, que podrían efectivamente darte la posibilidad de sacar un reporte en cualquier momento. Sin embargo, existe también una herramienta que es más simple porque es más rápida en el fondo, que normalmente uno se la encarga al servicio contable con el que estés trabajando. De aquí la importancia de tener una contabilidad, un servicio de apoyo permanente, no a veces, no a medias, no que me lo lleve un amigo, sino que un servicio profesional permanente al que tú le puedas pedir cosas y te pueda prestar servicio en un momento concreto, y que se llama prebalance. ¿Qué es un prebalance? Un prebalance es un simulacro, un ejercicio de si el año terminara ahora, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, que hoy día es 14 de noviembre. De hecho, normalmente los prebalances se pueden hacer desde agosto, septiembre, octubre, cuando tú quieras, pero en realidad, por ejemplo, ahora tú podrías hacer un prebalance. Ya les voy a explicar en el fondo en qué beneficio podría tener eso. Tú podrías decir, ya, el año terminó ahora. Hoy día es 31 de diciembre de 2022. ¿Cuánto estaría pagando de impuesto a la renta el próximo año? ¿Cómo sería la distribución? Todo el ejercicio respectivo. Y ahí tú podrías decir, ya, ok, tengo que pagar tanto impuesto, me puedo preparar. Yo creo que aquí ya estoy llegando al punto del video. O sea, ya me puedo preparar, ya sé cuánto voy a tener que pagar en abril del otro año si el año terminara ahora. Pero el año termina ahora. Yo tendría el resultado ahora. ¿Qué puedo hacer? El impuesto a la renta es directamente proporcional a las utilidades. ¿Cómo rebajo las utilidades? Aquí no estoy hablando de que hagamos evasión tributaria, para nada. Simplemente estoy comentando cómo se maneja esto. Yo lo que podría hacer ahora, si mis utilidades son muy altas y no quiero pagar tanto impuesto, podría hacer inversión en mi propia empresa. Por eso, por ejemplo, muchas empresas grandes renuevan, por ejemplo, flotas de vehículos en estas fechas, porque están con utilidades muy altas y les conviene en este año tributario acreditar gastos respecto de eso. ¿Ya? Es una buena forma de poder hacerlo, invertir en tu propio negocio. A una escala más pequeña, puedes comprarte un computador, puedes comprarte alguna máquina, cualquier cosa que vaya a generar gasto va a ir reduciendo el eventual pago de impuestos a las utilidades. Entonces, con el prebalance tienes una herramienta que te va a permitir prepararte para lo que viene el próximo año en cuanto a pago de impuestos a las utilidades, pero igualmente todavía, incluso haciéndolo en esta fecha, tienes 2 meses que te quedan para
poder acreditar gastos. Por ejemplo, también puedes empezar a revisar todo lo que es quizás has comprado con factura, no te han emitido los documentos y pedirlo. Igualmente, si tienes un arriendo y no lo tienes acreditado, cualquier cosa que efectivamente no tengas, que no hayas hecho pasar formalmente a tu contabilidad, estás a tiempo todavía de poder hacerlo, que quede como gasto, y eso de nuevo va a rebajar el pago del impuesto a las utilidades. También, y me parece importante ahora que ya sabemos que es un prebalance y cómo podemos utilizarlo, y que yo te recomiendo altamente que si no llevas un control adecuado mes a mes, en el fondo no sabes cuánto vas a estar pagando el otro año impuesto a las utilidades, lo hagas ahora. Importante, no pensemos tampoco que pagar un bajo impuesto a las utilidades siempre, o aparecer con utilidades muy bajas o con pérdida en algunos casos, sea siempre un escenario bueno. Si yo lo que quiero es mantener la operación de mi empresa estable y pagar el mínimo de impuesto posible y que corresponda, por decirlo de alguna manera, podría estar bien. Sin embargo, en el escenario donde tú quieres bancarizarte, ir a pedir un crédito bancario, es muy distinto. Ahí, por ejemplo, el escenario donde yo pagué 10 millones de pesos de impuesto a la renta, claro, en ese momento finalmente los pagué, me dolió la guata tener que pagarlos porque no los tenía y me complicó mucho efectivamente llegar con ese dinero cuando tenía que llegar. Ese año después me di cuenta que me pude bancarizar muy bien, tanto como persona como empresa. Empezaron a ofrecer crédito por todos lados, porque estaba demostrando que tenía una empresa muy solvente, que en su operación tributaria generaba efectivamente altas utilidades, vendía bastante también, y por tanto era muy interesante esa empresa para poder ofrecerle crédito. Entonces, si eso es lo que queremos, igualmente la planificación tributaria no debiera ser a pagar menos impuestos. Digo esto igual para que maticemos y no consideremos que siempre un escenario de pagar bajos impuestos va a ser un escenario positivo. Siempre se debe analizar eso caso a caso, pero acá tienen la forma más o menos en que se evalúa cuánto va a ser, y efectivamente a tiempo para tomar decisiones respecto de eventualmente meter gasto y rebajar el pago de impuestos a la utilidad, normalmente previo, o sea, asociado a invertir en tu propia empresa en estas fechas, o igualmente acreditar de mejor manera los gastos, y también sobre todo simplemente tener la tranquilidad de que cuando llegue abril vas a saber claramente con cuánto tienes que contar, ahorrado idealmente, porque esto de endeudarse para poder pagar el impuesto a la renta es absolutamente ridículo. O sea, debería ser plata que tendría que estar en caja. Pregúntale igualmente a tu contador qué régimen tributario efectivamente es el por el que estás tributando, porque eso también puede cambiar un poco las cosas. Recuerden que este año todavía el impuesto a la renta está rebajado al 10%, el próximo año también, por un escenario de pandemia y todo, así que tampoco es que vamos a tener pagos de impuestos tan altos, pero eso va a cambiar y en algún momento se va a acabar. Y de todas maneras siempre es bueno llevar un control de esto, y como les digo, este simulacro, el prebalance, que te aliento a que se lo pidas al servicio contable con el que estás trabajando. Por ejemplo, en el caso de nosotros, si nosotros nos piden un prebalance, lo hacemos, y en el caso de los planes como nosotros los trabajamos, eso tiene un costo adicional, no está incluido en la mensualidad, pero para clientes que tienen contratado servicio con uno, los costos de eso son bastante bajos porque uno tiene toda la información. Esto es lo que quería contarles el día de hoy, espero que les sirva. Espero que lo hagan y se preparen mejor para que el próximo año ya hay que pagar impuestos. Recuerden que ya en enero, febrero, uno debiera estar viendo cómo se viene la renta, respecto de conversar con tu contador, cómo está armada y todo, porque ya después en el mes de abril ya hay que declarar. Así que igualmente con eso hay que estar preparados para el próximo año, pero el momento de poder hacer algo con respecto a eso no es en enero, es ahora. Si te gustó este video, por favor dale manito arriba, dale me gusta, nos ayuda muchísimo. Igualmente te pido que si no te has suscrito, te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que te lleguen notificaciones cuando subimos nuevos videos.
Síguenos también en TikTok y en Instagram, donde prácticamente todos los días estamos subiendo videos cortos de 1 minuto para el que le gustan las cosas como más abreviadas, que aquí en YouTube es más extenso los videos. Ahí son estos mismos temas, los divido como en varias partes y los subo en videos igualmente de 1 minuto. Y nos vemos en un próximo video.